Esta pregunta nos sirve para repasar algunas definiciones que en ocasiones damos por conocidas y que sin embargo nos pueden inducir a error en cuanto a la interpretación de algunos de los términos que habitualmente vamos a utilizar en los casos clínicos. La situación de un feto es la relación que hay entre el eje del feto y la vertical o el eje vertical de la madre. Por tanto, la respuesta correcta es la respuesta número 5. A la luz de esta definición, realmente existen tres posibles situaciones en la clínica. Cuando ambos ejes coinciden, estamos por tanto ante una situación longitudinal y es en estos casos en los que es factible el parto por vía vaginal. Cuando ambos ejes no coincidan, puede tratarse o bien de una situación transversa, si forman un ángulo de 90 grados, o una situación oblicua, cuando ese ángulo es menor de 90 grados. En ambos casos, el parto por vía vaginal estará contraindicado y deberemos plantear la realización de una cesárea. Otra de las definiciones que podéis ver en este esquema es la presentación. La presentación es la parte fetal que está en el estrecho superior de la pelvis. Es de suponer que solo va a haber presentación en aquellas situaciones longitudinales y esta podrá ser cefálica o podálica. Otra de las definiciones, la posición. La posición nos hace referencia a la orientación que tiene la presentación dentro de la pelvis. Y siempre la vamos a ver en los casos clínicos identificada por unas siglas que van a ser, por ejemplo, occipito ilíaca izquierda anterior, que es una de las más frecuentes, que hace referencia a que se trata de un occipito, por tanto, una presentación cefálica, donde el punto guía es el occipucio. La segunda letra siempre va a ser la misma, ilíaca, porque le hace referencia con respecto a la pelvis. Y las dos últimas siglas nos hacen referencia a cómo está orientada con respecto a unos ejes teóricos que dividen la pelvis en dos partes. Una parte anterior, una parte posterior, una parte derecha y una parte izquierda. Y simplemente dentro de esos cuadrantes donde está colocado el punto guía. Y en ese ejemplo que os había dicho de occipito ilíaca izquierda anterior, pues el punto guía estaría en la parte izquierda y parte anterior de la embarazada. Sobre todo esto es de utilidad a la hora de aplicar un forceps para saber exactamente cómo hay que introducir y articular las ramas para hacer una adecuada presa. Si la presentación en vez de ser cefálica fuera podálica, nuestras siglas harían referencia a nuestro punto guía, que sería el sacro, por tanto, por ejemplo, sacro ilíaca izquierda anterior. Con lo cual lo que modificaríamos es esa O, cambiándola por una S y sería pues lo mismo. Vamos a repasar cuándo realizar un parto, cuándo realizar una cesárea, en función de diferentes características que puede presentar la gestante y que nos van a ayudar a tomar las decisiones. En primer lugar, nos están presentando esta pregunta típica acerca de cuándo indicar un parto por vía vaginal o cuándo hacer una cesárea. Si os dais cuenta, las tres primeras hacen referencia a la presentación cefálica. Y como bien veis en este esquema, todas pueden ser un parto vaginal menos dos. Presentación de frente y cara, mento, posterior. Y las tenemos ahí, por tanto, la 1 y la 3 sabemos que son indicación de cesárea. La 2, sin embargo, la cara, variedad, mento anterior, puede ser un parto. ¿Por qué? Pues fijaros en los esquemas, en los diagramas que os presento en esta diapositiva. Una mento anterior es lo que corresponde a la figura de la izquierda. Como veis, aunque es un parto complicado, es un parto distócico, existe la posibilidad de que ese feto, sobre todo si es pequeño o es una pelvis amplia, pueda flexionar bajo la sínfisis del pubis. Mientras que tanto el mento posterior, que sería el esquema del medio, y la frente, que sería el esquema de la derecha, es imposible esa flexión bajo la sínfisis del pubis y por eso vamos a indicar esa cesárea eléctrica. Con respecto a la pregunta, vamos a repasar también el resto de las opciones. La situación transversal, ya lo he comentado hace un momentito, solo las situaciones longitudinales van a ser un parto, con lo cual una transversa es una indicación de cesárea. Es claro lo que hay que hacer, una cesárea electiva.
Y por último, la tercera gestación, siendo los 2 partos anteriores mediante cesárea, pues nos sirve para recordar qué hacer cuando la embarazada entre sus antecedentes obstétricos tiene esas cesáreas anteriores. Si solo es una, daros cuenta que en el esquema os he puesto que puede ser un parto, pero con una serie de requisitos o de condiciones. ¿Por qué? Porque el riesgo de tener una cesárea anterior lo que hace es multiplicar en los embarazos posteriores el riesgo de rotura uterina, con lo cual solo admitiremos casos seleccionados donde intentemos minimizar ese riesgo de rotura. Será una gestación única, presentación cefálica, sin repetir la indicación de cesárea y con un inicio espontáneo del trabajo de parto. Si se reúnen estas condiciones, pues sí que intentaremos que sea un parto por vía vaginal. En cuanto fallen, pues realizaremos una segunda cesárea y a partir de la segunda cesárea siempre deberemos indicar nueva cesárea. Es lo que conocemos como la indicación de cesárea iterativa. Cuando hablamos de parto por vía vaginal, puede ser un parto espontáneo o puede ser un parto ayudado de manera instrumental, y aquí es el típico caso que nos podrían presentar en el examen. Paciente con una serie de condiciones, una serie de características, en la cual nos preguntan si hacemos un parto utóxico, hacemos un forceps, una ventosa, unas espátulas. Y para ello es muy importante que recordemos qué necesitamos para poder utilizar cada uno de esos instrumentos que nos planteaban en el caso clínico. Si os dais cuenta, dentro de esos requisitos, de esas necesidades, hay un requisito indispensable que es siempre la presencia de una dilatación completa. Es decir, la paciente debe estar dentro del periodo expulsivo del parto. Si no hay dilatación completa, no es factible la vía vaginal y por tanto tendremos siempre que plantearnos que si hay que acabar el embarazo por algún motivo, tendrá que ser mediante una cesárea. El segundo de los requisitos, común para todos ellos, es la bolsa rota, poco importante porque en la mayoría de los casos siempre está rota la bolsa porque solemos hacer una amortiguación interna, pero aunque no existiera esa rotura de membranas, nosotros podríamos proceder a romper la bolsa y por tanto pues tampoco es tan importante este segundo requisito. Y el tercero de los requisitos es uno específico para cada uno de ellos, que es el plano en el que está cada una referenciado cada uno de esos instrumentos. Hacen referencia a los planos imaginarios de Hodge, que son el esquema que tenéis en la parte inferior de la diapositiva, que veis que nos hablan de cómo va descendiendo la cabeza en el canal del parto. Como veis, el plano de referencia para la ventosa es el segundo plano de Hodge, que sería aquel plano imaginario que pasa por debajo de la sínfisis del pubis. El tercer plano hace referencia al forceps y es aquel plano imaginario que pasa por las espinas ciáticas. Y el último de los planos de Hodge, el cuarto plano, es el requisito para la realización de unas espátulas y sería aquel que pasa por el borde inferior del coxis de la paciente. ¿Cuándo indicar cada uno de ellos? Bueno, pues la indicación más habitual, la indicación más frecuente es la de acortar o abreviar el periodo expulsivo del parto. El motivo, bueno, pues fundamentalmente pueden ser motivos obstétricos, motivos maternos, y dentro de los motivos obstétricos hay uno que merece la pena que recordemos fundamentalmente, que es el sufrimiento fetal, la urgencia de extraer ese feto, que como veis sirve para todos ellos, menos para la ventosa. ¿Y por qué no sirve para la ventosa? Pues fundamentalmente porque la ventosa debe esperar a que la paciente tenga contracción, a que empuje para potenciar el pujo de la embarazada. Con lo cual, pues en caso de que tengamos un sufrimiento fetal, pues no tiene sentido que demoremos pues 3, 4, 5 contracciones la extracción fetal, porque podemos arriesgarnos a sacar todavía un resultado mucho más bajo de ese pH fetal. Si volvemos al caso clínico, vemos que tenemos una paciente con desaceleraciones tipo 2, por tanto, clara sospecha de sufrimiento fetal, que realizamos una microtoma de sangre fetal y que nos corrobora ese sufrimiento fetal. Y nos pide qué hacer con ese sufrimiento fetal. Para eso tenemos que fijarnos en la exploración, las condiciones obstétricas y daros cuenta. Dilatación completa, bolsa rota, por lo tanto tenemos los dos requisitos que necesitábamos y ahora tenemos el plano en el que está el feto. Como está entre un tercer y un cuarto plano, podemos realizar un forceps
no podemos todavía realizar unas espátulas y, por tanto, la respuesta número 2, la realización de un forceps, va a ser la respuesta correcta. Y para terminar este capítulo vamos a repasar el parto de nalgas, el parto en la presentación podálica. Realmente, hoy por hoy, pues es fácil responder a estas preguntas porque la tendencia habitual en la clínica es a ir contraindicando cada vez más los casos en los que permitiríamos un parto por vía vaginal. Simplemente porque hay varios estudios que han demostrado que las complicaciones neonatales en los partos en presentación podálica en un parto vaginal son mayores que mediante la extracción por cesárea. Con lo cual vamos a observar que casi todos los partos en presentación pelviana van a ser una indicación necesaria. Vamos a restringir una serie de requisitos, que son los que tenéis en la diapositiva, que solo aquellos casos en los que no tengamos, mejor dicho, que tengamos todos estos requisitos, estará indicado el intentar un parto por vía vaginal bajo el consentimiento informado de la gestante. Así, si vemos la diapositiva anterior, vemos que de los requisitos que nos están planteando aquí, presentación de nalgas puras sería la única que aconsejaría o que haría que planteáramos un parto por vía vaginal. En el resto de los casos, como veis, pues estaría contraindicado ese parto por vía vaginal.